Sí, ingeniero, se ve. Fíjense, este es el factor de fricción. Sí, ingeniero, se ve. Aquí se ve, este es el factor de fricción para régimen laminar. El régimen laminar, el número de Reynolds es menor que 2000 y el factor de fricción vale 64 sobre el número de Reynolds. Es la expresión de Poiseuille. Ahora, si el régimen es turbulento con tuberías lisas, un Reynolds entre 2000 y 100.000, el número de Reynolds vale 0,30, perdón, el factor de fricción es 0,316 sobre Reynolds a la 1/4. Es la expresión de Blasius. Bueno, hay mucha investigación sobre esto, jóvenes. No se puede dar clases así, ¿eh? Es realmente complejo. Bueno, sigamos. Ya, el que llegó tarde, llegó tarde. Luego tienen el régimen turbulento y tuberías lisas con un Reynolds menor que 100.000 y está la expresión de Karman-Prant. Fíjense que 1 sobre raíz de f es igual a 2 el logaritmo del Reynolds raíz de f. El problema de esta expresión es que es implícita, mientras que las de arriba no. Lo mismo sucede con la fórmula universal. Esta es la fórmula universal para conductos industriales con Reynolds mayor de 4000 que se usa en la práctica. Es lo que se llama la expresión de Colebrook y White. Y la expresión de Colebrook y White es 1 sobre raíz de f igual a menos 2 logaritmo de k sobre d 371 más 251 Reynolds raíz de f. Bueno, y para régimen turbulento rugoso, para Reynolds muy grandes, esta expresión pasa a ser esta. Esto es lo que se llama el factor rugoso, totalmente rugoso. Bien, es la expresión de Karman-Prant. Bueno, si uno grafica todo esto, que no sé si está aquí. Bueno, y esta aproximación, jóvenes, es la más importante. Es la aproximación de Swamy y Jain. Esta aproximación surgió 50, 60 años después de la fórmula de Karman, de Colebrook y White. Y fíjense que tiene la gran ventaja de que es explícita. O sea, el factor de fricción vale 0,25 dividido al cuadrado del logaritmo de K sobre D, 371, 574. O sea que si uno mete K sobre D y el número de Reynolds, sin tener que resolver ninguna ecuación trascendente, uno obtiene F. Hoy en día, esta es la expresión que se usa en las aplicaciones prácticas. Es esta. Bien, ¿por qué es explícita? Bien. Bueno, eso es básicamente. Y fíjense que si uno grafica aquí, fíjense las curvas de los dos colores. Una es la expresión de Colebrook y White y otra es la expresión de Swamy y Jain. Apenas hay una pequeña diferencia para bajos números de Reynolds. Después aproxima extremadamente bien. Extremadamente bien. O sea, conclusión, jóvenes, a los fines prácticos, la ecuación de Swamy y Jain funciona muy bien. Bueno, y si uno grafica esto para... ¿Dónde está el gráfico? A ver. Si uno hace con un Excel, uno puede iterar, sacar los valores. Y no sé dónde está el gráfico. Aquí está. Ustedes con un Excel se pueden construir su gráfico, como hice yo. Y aquí tienen la expresión del factor de fricción en función del número de Reynolds para distintos valores de la rugosidad relativa. Fíjense que va desde 0,05 hasta 0,00 tubería lisa. La última curva es tubería lisa. Bueno, y tienen todos los valores. Fíjense que a partir de un cierto valor las curvas se hacen horizontales, independientes del número de Reynolds, como vimos en la teoría de la clase pasada. Bueno, esto es el factor de fricción, como una función del número de Reynolds y de K sobre D. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, ¿qué nos falta? Determinar los coeficientes K. Bien, si ustedes observan,
Aquí yo les he presentado, les he puesto el resumen de los factores K que tienen que buscar en el manual. Entonces, básicamente funciona así, miren. Está la fórmula 1, está en el manual esto. Yo lo saqué del manual. La fórmula 1 es esto. La fórmula 2 es esto. La fórmula 3 es esto. No se olviden que son todas expresiones empíricas que se han determinado con mediciones en laboratorio. Y están los códigos de las fórmulas. Entonces luego ustedes vienen y dicen, bueno, tengo un estrechamiento brusco y gradual en función del ángulo θ, de la relación de diámetros, de la relación de áreas. Entonces, si θ es menor de 45, el coeficiente K es la fórmula 1. Si está entre 45 y 180, el ángulo este es el ángulo θ, es la fórmula 2. Listo. Bueno, si ustedes quieren ahora un ensanchamiento, si este es el ángulo θ, lo mismo, ¿no? Si θ es menor de 45, aplique la fórmula 3. Si θ es entre 45 y 180, aplique la fórmula 4. Bueno, de aquí fíjense, si tienen una entrada con resalte interior, tienen la relación R sobre D y los factores K. Si tienen la entrada con un ángulo R, entonces, ¿no? Valores de K en la tabla. Aquí tienen R sobre D y K. Esto es para esta. Y en este caso es 0,78. Ahora, si tienen codos, tienen la relación. Si tienen estos otros codos, por ejemplo, tienen la relación y los factores de K. O sea, tienen que ir buscando caso por caso y tienen, todo esto está en el manual, ¿no? Y si tienen un codo recto, un codo curvo, listo. Ahora vamos a válvulas. Lo mismo. Para las válvulas es exactamente lo mismo. Tienen la fórmula, ¿cuánto vale J? K por U cuadrado sobre 2. Fórmula 1, su valor. Fórmula 2, 3, 4 y así sigue. Entonces, si tienen una válvula compuerta de cuña, de doble obturador tipo macho cónico, este es el tipo de válvula, ¿cuánto vale K? Ahí tienen 8 veces FT. ¿Qué es FT? El factor de fricción en régimen turbulento. Van al gráfico del factor de fricción y sacan el factor de fricción en régimen turbulento, que no depende del número de Reynolds, y eso lo multiplican por 8 y les da el K de la válvula. Eso es el FT, es el factor turbulento. Bien, lo mismo aquí para este otro tipo de válvula, ¿no? Válvula de globo y angulares, las mismas, 340 veces el factor turbulento. Bueno, y aquí tienen distintos tipos de válvulas y distintos tipos de factores. Y como estos jóvenes tienen que ponerse y analizar caso por caso, ¿no? Y aprender a manejar el manual, que es muy simple. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, eso es. Bien, con esto hemos terminado todo el capítulo de escurrimientos a presión y cómo determinar pérdidas de carga. Yo les pido, por favor, que ahora vean bien el manual, porque si no ven el manual, la clase que viene es una abstracción, no se puede. Tienen que aprender a manejar el manual. Tienen ya el manual, ya se supone que lo imprimieron, ya dimos una clase el jueves pasado muy detallada, hoy hemos reforzado, hoy les he mostrado los temas claves del manual, porque el manual es largo. Lo que tienen que hacer ahora es concentrarse en lo que he mostrado. De todas formas, yo voy a imprimir esto y se los voy a pasar cuando nos volvamos a ver. ¿Bien? Ingeniero, tengo una pregunta. Diga. Entonces, ya no vamos a usar la fórmula explícita, ¿no? La de Swami, solo las que están acá en el manual. No, a ver, te estás confundiendo. Para el factor de fricción, para F, es la fórmula explícita de Swami y Jain. ¿Estamos de acuerdo? Y para acá es esto, ¿no? Y para acá hay que ir caso por caso. Tienes K de accesorios, caso por caso con el manual, y para K de válvula, caso por caso con el manual. ¿Ya se entendió? Sí, ahora sí, ingeniero. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes?
Esta ecuación de Swami Jane es la que nos quería mencionar la otra noche. Exactamente, no, que no me acordaba. Exactamente, esa es la ecuación, jóvenes. Que ha surgido, miren qué interesante, esa ecuación ha surgido en 1978, si la memoria no me falla. ¿Por qué? Porque hay que entender que cuando Karman Plant y Colebrook y White desarrollan sus fórmulas, habría que resolver las ecuaciones trascendentes. Y claro, con computadora y con la calculadora de ahora pasa como algo que es una ridiculez, pero en esa época en que había regla de cálculo, quiero verlos. ¿Conocen una regla de cálculo ustedes? ¿Alguna vez ustedes vieron una regla de cálculo en una película ustedes? ¿Vieron o no vieron? Esto es una regla de cálculo. ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? Se ve. ¿Y para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Esta era la calculadora antes de que aparezcan las calculadoras en 1970. Con esto se multiplicaba, se dividía, se sacaba raíz cuadrada, se hacía operaciones matemáticas. Con esto se llegó a la luna. Y ahora ustedes con la calculadora que tienen no van ni a la esquina. ¿Se entendió? Se entendió. Entonces, ¿cuál es el punto? Que en esa época resolver una ecuación como la de Colebrook y White era un dolor de cabeza. Imagínense hacerlo 50 veces. Entonces, más o menos en 1978, 76, quizás estoy equivocado con la fecha, apareció la expresión de Swami Jane que es explícita. Al ser explícita, uno introduce la relación de K sobre D y del número de reinos y sale el factor de fricción directo, sin tener que estar iterando, resolver por iteraciones. Pero lo más importante es que después esa expresión fue utilizada en los programas de cálculo para redes de tuberías. Hoy, las redes de tuberías a gran escala, ¿no? Kilómetros de tuberías en ciudades para redes de agua potable, por ejemplo, se calculan utilizando la expresión de Swami Jane para el factor de fricción. ¿Bien? ¿Se entiende? Se entiende. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, entonces, para la clase que viene, tienen que haber ya manejado el manual. Ahora tienen que sentarse con calma y ya han visto cuáles son los temas claves. No se pierdan con un montón de páginas ahí. Básicamente, ¿cuáles son las? Les voy a hacer una lista para que se concentren. A ver. Tienen que, básicamente, ¿qué necesitan? Propiedades físicas de los fluidos. Tienen que buscar la tabla que les dé mu y rho. ¿Se entendió? Porque para cada tipo de fluido necesitamos mu y rho. Sin mu y rho no podemos ir muy lejos. ¿Estamos? Sí. Bien. Luego la siguiente tabla, F. Básicamente, Colebrook, White y Swami y Jane. Y para el FT, turbulento rugoso. Bien. Luego necesitan la tabla de K de accesorios. Y luego la tabla K de válvulas. Ya, se concentran en estos temas. ¿Cómo encontrar mu y rho? Punto 1. Ah, y el factor K, la rugosidad por tubería. La rugosidad por tubería. Para distintos tipos de tubería, la rugosidad en milímetros o en metros. Esta es la segunda. Entonces, mu y rho, las propiedades físicas del fluido. K, la rugosidad de la tubería. F, concentrándose en Swami Jane y F, tubos turbulentos. Esto ya no se usa. Y K para accesorios,
Entonces, 1, 2, 3, K para accesorios 4 y K para válvulas 5. Esos son los temas centrales de todo el manual. ¿Se entendió? Se entendió, ingeniero. Bueno, ¿todos lo entendieron? Jóvenes, ¿lo entendieron todos? Sí, ingeniero. Bueno, amigos, Ingeniero. el punto es el siguiente. ¿Por qué no lograron conseguir el aula presencial? ¿Ni hicieron el intento? ¿Me están escuchando, jóvenes?